Bueno, muy bienvenidos al local de nuestra central. Nosotros queremos hacer tres precisiones concretas sobre los hechos de pública notoriedad que tienen relación con un juicio que indirectamente involucra al programa de vivienda de nuestro PICNT y que han surgido públicamente como falsedades, digamos, o como cuestiones que no son incorrectas con respecto a la realidad concreta. Punto 1. El presunto señor bajo iniciales MD, que se trasladó la información, el fiscal del juicio ha resuelto proponer su procesamiento, no tiene vínculo de tipo alguno con el movimiento sindical. No está afiliado a ninguno de los sindicatos que componen nuestro PICNT y menos aún, tal cual salió en un matutino de circulación nacional, menos aún es dirigente sindical. Si es el señor a que nosotros nos parece que está referido este asunto, se trata de un empresario, no se trata de un trabajador o de un dirigente sindical. Esto no es menor, porque rápidamente, si se pone el título falso de dirigente sindical, rápidamente puede darse la impresión de que está involucrado el PICNT, alguno de sus organismos o alguno de sus integrantes. Primer cuestión incorrecta, falsa, digamos, de cómo se presentó el asunto. Segunda cuestión, que es absolutamente relevante: ningún miembro de nuestro PICNT está imputado o acusado en el caso concreto de este juicio, que por la información que nosotros tenemos se inició en el transcurso del año 2014, y habiendo dicho todos los miembros del PICNT nuestra disposición en caso de tener que aportar como testigo o colocar las informaciones que son fehacientes aquí en el local del PICNT, no solamente hemos exhortado a cualquiera que se haya sentido dañado a que apele al Poder Judicial, sino que nos hemos ofrecido para dar los elementos a nuestra disposición. Del 2014 a la fecha, en este juicio específico, no solamente no estamos nadie de aquí de la central imputados, sino que además ni siquiera hemos sido convocados a declarar. Es decir, aquí la cuestión se remite a dos empresarios, uno de iniciales RCH, ya fallecido, y otra de iniciales MD, que sería el que ahora la Fiscalía, digamos, aconseja su procesamiento, que son empresarios, y el movimiento sindical no ha tenido, digamos, no ha sido acusado ni ha sido imputado en este juicio. La tercera y última cuestión: obviamente, como todo proceso de mejorar la vida de la gente, complejo, difícil, no sin trabas, no sin dificultades, muy por el contrario de lo que se dijo, el plan de vivienda que ha auspiciado nuestra central, repito, con dificultades, pero está vivito y coleando. Solamente que ya no está directamente adentro de la vida del PICNT, porque se ha constituido una federación de cooperativas de vivienda sindical. Esta federación tiene al día de hoy 246 cooperativas en funcionamiento. De todas estas, 27 están en proceso de construcción bajo el reglamento del Ministerio de Vivienda y la Agencia de Vivienda del año 2011. Hay 11 más bajo el reglamento 2008. Se maneja con 7 modos constructivos. Uno es el sistema MDUE, 3 con sistema Kruppe, 1 con distintos sistemas de moldes constructivos. Este año 2017 van a comenzar a construir 16
cooperativas más. Hay 129 cooperativas que, si bien no están construyendo, tienen el préstamo adjudicado. Esto implica 4.500 familias. Hay 3 edificios dentro de todas estas diferentes modalidades en la zona céntrica, en espera, digamos, de comenzar a concretarse. Y se maneja con diferentes modos constructivos, todos que han tenido la debida habilitación técnica de la Agencia Nacional de Vivienda, a lo que se refiere al documento de aptitud técnica. Por tanto, no significa que esté todo bárbaro, pero esa lucha y ese proceso se mantiene al margen, digamos, de estas cuestiones. Eran 3 elementos que era importante para nosotros aclarar. Bueno, además, se han dicho otras falsedades. Quien habla nunca fue presidente de ninguna comisión de vivienda de nuestro PICNT. Conozco bien el proceso y eso no significa que no sepamos y no hayamos empujado ese asunto, pero jamás fuimos presidente de ningún departamento de vivienda, como salió también en un periódico de circulación matutina, cosa que es falsa. Y en segundo lugar, cuando este proyecto nació, nosotros no desempeñábamos una labor de coordinación de la central, sino que éramos secretario de organización del PICNT. Basta ver los conflictos de aquel momento para saber que esto que se ha trasladado y además se ha repetido, estas falsedades, digamos, no es cierto. Marcelo, ¿qué relación tenían estos empresarios, gestores, intermediarios con el PIT-CNT? Para un conjunto importante de trabajadores que no tienen vivienda, pero están por encima de los montos que permiten financiarse por la Agencia Nacional de Vivienda, estos señores eran empresarios y representaban, digamos, empresas constructoras que comparecieron ante la central, particularmente su comisión de vivienda, diciendo que estaban en condiciones de construir viviendas, y la comisión de vivienda le dijo: si ustedes construyen viviendas a un precio razonable, hay trabajadores interesados, digamos, en ocupar esas viviendas. Hasta ahí llegó, digamos, la relación de nuestra comisión de vivienda con estos señores, ¿no? ¿Y ellos a partir de allí decían que eran representantes del PIT-CNT? No, porque no eran miembros del PICNT ni tenían ese aval. Lo que decían ellos... Eso yo no lo sé, digamos. Esos serán ellos mismos los que lo puedan responder o no. Una de las denunciantes dice... ¿De quiénes eran y cómo actuaban estas personas? ¿Nadie controló eso? Es que... Se les dijo, bueno, ok, vengan y pasen sin saber quiénes eran. Viene un empresario X que dice que puede construir a determinado precio y ofrece ese proceso a la central. ¿Cuál es el compromiso que hace la central? Si ustedes logran construir a ese plazo y a ese precio, en la central va a haber gente interesada. Punto. Es decir, hay una raya entre lo que es responsabilidad de la central y lo que es responsabilidad de ellos mismos, ¿no? Ahora, una de las empresarias lo que decía es que justamente le pidieron un adelanto de dinero diciendo que actuaban en nombre del PICNT. En función de que esto pueda afectar la imagen de la central sindical, ¿ustedes piensan de repente tomar alguna acción para que se sume esta causa y que quede claro esto también a nivel judicial? Yo te digo una cosa, ¿no? Aparece fulano de tal y te dice que viene en representación de la central y te ofrece un X trabajo por un volumen importante de dinero. Y tú le das ese dinero sin llamar a Fernando, sin llamarme a mí, sin averiguar si eso es así. La central no se puede hacer cargo de lo que puedan decir unos u otros, pero está claro que quien representa a la central son los miembros de la dirección de la central, ¿no? Digo, yo creo que acá está subvertido el orden, digamos. Aparece en la información una cuestión que en algunos casos nosotros estamos viendo cómo vamos a pedir en su momento, sin entorpecer el trámite del Poder Judicial, todas las responsabilidades para los que intentaron enlodar la imagen de la central y de sus dirigentes, digamos. Pero al final la central no tiene absolutamente nada que ver, es la primera que aparece en los titulares. Aparece la foto del local sindical, cuando en definitiva la central no cometió ningún tipo de cuestión negativa que pudiera afectar a nadie, ¿no? Abdala, ayer el abogado Salle, que es uno de los primeros que da la información sobre este empresario, MD,
Dice que él también espera el procesamiento de usted, de Juan Castillo y del expresidente del Banco Hipotecario por haber firmado un acuerdo entre el PIT-CNT y el Banco Hipotecario para construcción de viviendas. El abogado dice que el PIT-CNT no puede hacer eso porque no tiene personería jurídica. Por eso espera el procesamiento de ustedes. El señor Sánchez es un operador político, desde mi punto de vista, que utiliza las acciones judiciales para hacer política partidaria contra las herramientas del movimiento obrero. Si fuera porque el PIT-CNT no tiene personería jurídica, nosotros no podemos participar en el diálogo social tripartito que convoca el Poder Ejecutivo, no podemos participar en conversaciones sobre cómo se administra la queja o no de las patronales frente a la OIT, no podemos tener acuerdos marco como tenemos con el Ministerio de Educación y Cultura para que los trabajadores puedan terminar su ciclo estudiantil, no podemos promover que menores infractores puedan salir tal vez de delito a través del trabajo, no podemos hacer nada. Es una falacia lo que dice este señor, que es un operador político. ¿Por qué razón? Porque lo que nosotros hicimos como PIT-CNT con el banco hipotecario no tiene fuerza jurídica. Es un acuerdo marco como el que tenemos en muchos lados, tan sencillo como esto. Si hay gente que gana más de lo que permite que el Ministerio de Vivienda lo financie y se quiere financiar con el banco hipotecario y existen esos trabajadores, el banco hipotecario lo estudia, lo cubre, si ofrecen las debidas garantías, etc. Y es un acuerdo marco. Ahora, si no hubiéramos firmado eso, que evidentemente es parte, digamos, de una visión que no pudimos concretar, porque todos los proyectos con el banco hipotecario, después de toda esta ola de calumnias contra la central, ha quedado prácticamente cerrada. Si nosotros no hubiéramos hecho eso, el banco hipotecario igual debería actuar en ese caso, ¿no? Es decir, en realidad es una falacia que se utilice un acuerdo marco del cual nuestro PIT-CNT, sin personería jurídica, tiene con un montón de instituciones para demostrar un ilícito. Por eso yo creo que acá lo que está claro es que hay una operación política contra el PIT-CNT, como hay otras operaciones políticas contra otras herramientas, y encuentran, extrañamente, a algunos abogados de esta índole, yo digo operadores políticos, jugando abiertamente con la derecha, ¿no? En consecuencia pretenden iniciar algún tipo de acción judicial, tanto contra los medios de prensa que hacían referencia como... Pero a ver, nosotros estamos presentándonos en cada citación. Esto no lo hacen todos. Nosotros a cada citación nos hemos presentado. Ahora, de verdad, yo entiendo que con un diario, con un canal, con un medio, se puede ensuciar lo que sea, ¿no? Por ejemplo, sobre Burgos se ha dicho de todo, que hay que colocarlo en una hoguera. Cuando le preguntan a RCH, que es uno de los gestores, le pregunta a la jueza, no es que le pregunto yo, le preguntan, usted dijo que Burgos fue socio por un momento, ¿cuál fue su beneficio? Contesta, el empresario, RCH. No, no tenía beneficios, él era militante y lo que quería que todo esto saliera adelante y que los trabajadores tuvieran una vivienda, su vivienda. Y él posteriormente, como metalúrgico, podría realizar trabajo en las viviendas en el ramo de la metalúrgica, en su ramo, en donde trabaja. ¿Es contundente esta declaración o no? Esto está en el juzgado. Es la misma información que le llega cuando le filtran información a la prensa. Raramente esta no la publica nadie. Raramente esta respuesta, que no es en Paraguay, es en Uruguay, en el juzgado de Uruguay, y con todas las garantías, esto no lo toma nadie. Se dice, el plan de vivienda está desmantelado. Acaba de dar información Marcelo, por la duda acá les traigo fotos de vivienda casi terminadas del plan de vivienda sindical. No son de la calidad que queríamos, pero que nos colocan una denuncia por día, ¿no? Entonces, acá las pueden ver, las dejo acá arriba de la mesa. Un tercer aspecto. Nosotros somos impulsores de un plan que intentaba y que intenta que la gente acceda a la vivienda. Y lo está haciendo. No al ritmo que hubiéramos querido, porque no todo sale como uno quiere nunca, pero sí a un ritmo. La cuestión es, si no hay ningún imputado del movimiento sindical, si el imputado es un empresario, ¿cuál es la lógica de colocar nuestra sede en las imágenes? ¿Que hayamos impulsado un plan para que la gente tenga vivienda? ¿Cuál es la lógica si uno de los propios empresarios, de los que están acusados, dice, no, el principal acusado no se llevaba a nada, no tenía nada que ver con esto? Impulsaba un plan para que la gente tuviera vivienda de calidad. Entonces, digamos, nosotros estamos dando la cara porque lo que no nos gusta es escondernos. Podríamos decir un rato de silencio, no nos gusta escondernos. Estamos convencidos de que cometimos errores y los errores los subsanamos.
pero son errores. Otra cosa es un horror. Si acá no hay una sanción política a Burgos, es porque acá sigue primando el criterio que la inocencia es la inocencia. Para que alguien sea culpable hay que demostrar la culpabilidad. Y en el Uruguay parece que esto se subvirtió. Basta que salga un titular de prensa con que alguien es culpable y pasa a ser culpable. Y esa persona tiene que pasar a demostrar su inocencia. Esto es subvertir el orden jurídico nacional. Incluso impulsar a la justicia a que trabaje a una marcha que no debe trabajar. O sea, más o menos dar manija. Y nosotros sabemos cuántas veces han dado manija contra nosotros. Y a veces esa manija la hemos pagado con cárcel, con exilio, con muchas otras cosas. Pero no estamos dispuestos a quedarnos callados, digamos. Cada vez que nos digan algo, vamos a salir a contestar. Obviamente nos tienen agotados, porque hace 5 años que están con esto. Si fuera tan claro, en 5 años, ustedes que son periodistas y que todo el día están en la calle, ¿ya no habría novedades? 5 años, o 4 años y medio. Entonces me da la impresión de que hay Marcelo lo ha planteado bien, operadores políticos que todo el tiempo tienen una empresa de hacer juicios políticos, ¿no? Una empresa que hace juicios políticos, se los puede hacer a uno, a otro. Cree él que todo el mundo tendría que estar preso. Bueno, en Uruguay para estar preso hay que cometer un delito. Por eso le preguntaba si iban a tomar Sí, pero después que terminen los juicios, porque nosotros tenemos que ser respetuosos con la justicia uruguaya. La justicia uruguaya está procesando los temas, tanto la justicia penal como la justicia civil. Más apurados que nosotros no están ustedes, les puedo asegurar. Ni bien se sepa el fallo de la justicia, veremos cómo surge, pero nuestros abogados nos informan que van de forma adecuada, nosotros vamos a ver contra quiénes tomamos acciones. Tampoco se trata de dinamitar, pero Marcelo fue claro, ninguno de ustedes daría $300.000 para un plan de vivienda sin llamarnos a alguno de nosotros dos para ver si eso está funcionando adecuadamente. Entonces, si ninguno de ustedes lo harían, ¿por qué empresarios acaudalados, porque $300.000 hay que ser acaudalado, dan ese dinero? ¿Nadie se los va a preguntar? ¿Ninguno de ustedes les va a preguntar por qué colocaron $300.000 contra un papel? Sin ningún dirigente sindical firmando. Entonces, bueno, me parece que hoy hemos sido más contundentes que nunca. Pretendemos que la justicia actúe libremente, pero no estamos dispuestos a que se la presione a la justicia desde algunos medios de comunicación y desde algunos abogados, porque esa no es la manera que funciona un Estado de Derecho. Un Estado de Derecho hay que colocar pruebas arriba de la mesa y no se ha colocado ninguna contra ningún dirigente sindical hasta ahora. Y si se colocara y fuera así, el movimiento sindical no vacilaría, pero no sanciona por lo que publique un periódico en la mañana. Sanciona si hay hechos que demuestran gravedad. Usted había investigado este tema, ¿no? Sí. ¿Usted tenía conocimiento de estas supuestas estafas? ¿Pudieron aportar alguna información a la justicia? Como dijo Marcelo, son diálogos entre privados. Pero sí los conocían. Yo nunca los vi en mi vida. Para decirte la verdad, si se parara ahí y me hiciera una pregunta como periodista, y hace 30 años que estoy en la central, lo que no quiere decir que no hayan tenido contacto con la Comisión de Vivienda. Pero de ahí a ponerle dirigente sindical o militante sindical, y yo en 30 años nunca lo vi, y hace 30 años que estoy en esta casa o en la casa 18 de julio, en distintos lugares, ¿no? Y nadie me llamó como coordinador, que yo sí era coordinador de la central, no sé, ya ni sé de qué año, pero cuando era joven y corría. Entonces, lo que quiero decir con esto es, hay más gente para preguntarle, ¿no? Yo entiendo que el gatillo fácil es el PCNT porque nosotros del Uruguay no nos vamos a ir. Eso está claro. Nosotros vamos a estar acá y vamos a estar luchando por los intereses de los trabajadores. Y luchamos cuando construimos una vivienda de esta. Cuando un uruguayo o una uruguaya entra a una vivienda de esta, hay una lucha sindical atrás y un esfuerzo brutal. Pero bueno, eso naturalmente no se ve. O cuando nuestros compañeros le hacen casas a las viudas de los trabajadores que fallecen en accidente de trabajo, eso no se ve. O cuando los niños del CIRPA o del INAU o de las escuelas públicas van a los campings sindicales y no les cobramos, eso no se ve. Ni se publica, ni es noticia. Pero lo entendemos. Pero una acusación que no tiene nada que ver con nosotros aparece en nuestra sede, nuestro logo, nuestra dirección. Es un abuso, yo creo que hay un abuso. Pero una consulta que no me quedó muy clara. Tú decías que no conoces a esta persona o estas dos personas, pero Marcelo Gala dijo que en realidad sí los conocía, es decir, nosotros sabíamos de su existencia, simplemente no averiguamos quiénes eran. Ellos nos ofrecieron X cantidad de dinero
Pero como ellos vinieron 15 más, como Vino un ellos. montón. Vino un montón. Comparecieron aquí ante la Comisión de Vivienda y dijeron, nosotros podemos construir esta modalidad constructiva, esta otra, a este precio, a este precio, a este precio, a este precio. La gente nuestra dijo, bueno, para un trabajador de tales ingresos el precio razonable es este. Si ustedes pueden construir, nosotros hay interesados en las filas del movimiento sindical. Punto. Como de algún modo aceptar que ellos se encarguen de la construcción. Pero si hay gente, a ver, Pero es así el a negocio. ver si nos entendemos. El PICNT no construye, el PICNT le dice al constructor, si usted construye, nosotros tenemos los clientes en condiciones de pagar, porque tienen crédito hipotecario, porque tienen el sueldo que lo habilitan. Ese es el único papel del PICNT. Y si no construye, no hay nada. Si no construye, no hay cliente. No le digo que yo no lo conozco. Fui claro, yo no lo conozco. Yo no lo conozco, o sea, no es alguien asiduo al PICNT. De ahí a ser dirigente sindical, usted imagínese la cantidad de miles de kilómetros que hay. Bueno, ahí está la claridad. Los compañeros lo recibieron a él y a muchísimos otros interesados en invertir. Muchos de ellos siguen interesados en invertir. Simplemente que esa parte, por la parálisis que nos produce esta denuncia, no se ha podido desarrollar. Algunos tenían proyectos serios, posibilidades de financiamiento, etcétera. Y seguro, cuando vieron toda esta cuestión, se alejaron. El resultado de esta campaña contra el PICNT es también que miles de trabajadores que podían haber resuelto su cuestión de la vivienda, no la resolvieron. Por eso yo digo, sin entorpecer el trámite actual de la justicia, nosotros estamos analizando en qué momento vamos a exigir responsabilidades de toda esta campaña que se ha hecho, porque hay mucho damnificado con estas cosas, ¿no? Y no hay que confundir libertad de prensa con mentir. Si uno dice que alguien es dirigente sindical y no lo es, al otro día tiene que pedir disculpas. Si alguien dice que el plan de vivienda sindical se disolvió y no se disolvió, y yo le muestro fotos en acción, al otro día tiene que decir me equivoqué en el informe. El plan sigue funcionando. ¿Me explico? Que eso es simplemente, todos nos equivocamos. Miren que acá tuvimos que pedirle disculpas a ustedes más de una vez. Y lo hicimos mirándolos a la cara, a muchos de ustedes. Pero cuando ustedes se equivocan, yo creo que también lo tendrían que hacer. Ni el plan está desmantelado, ni este señor es un dirigente sindical, es un empresario. El negocio fue entre empresarios. Ustedes no darían su dinero sin llamarnos a nosotros. Si ustedes no lo darían, ¿por qué entienden que otro lo dé? Porque ustedes, además de periodistas, son inteligentes, personas que trabajan en el medio. ¿Por qué darían? Me parece que la respuesta es contundente. Admitiste que hubo errores de parte de la central. ¿Cuáles fueron esos errores? Bueno, hay uno de la propia pasión del dirigente sindical y creer que se puede construir a una velocidad que nosotros hubiéramos querido, pero que después existen problemas, algunos de carácter burocrático y otros de carácter de gestión, que nos impiden ver esta cuestión. La segunda, no teníamos la experiencia suficiente y naturalmente hay acciones que tomamos que pudieron haber ayudado a que alguno de estos empresarios especulara. Pero es obvio que esos son errores. Horrores hubieran sido si nosotros nos hubiéramos quedado con ese dinero. No hay ni un solo ingreso por el plan de vivienda sindical. Lo que hay del movimiento sindical por el plan de vivienda sindical es egresos, salida de dinero para que los compañeros puedan girar por el interior, para que los compañeros se alojen en el interior, para que le puedan poner nafta. En términos económicos, para el movimiento sindical sería mejor no tenerlo. Ahora, cuando la gente lo que te demanda es vivienda, vos no te podés hacer el distraído, vos sos un actor de la vivienda. Ahora estamos viendo cómo nos cubrimos de cosas de este tipo que pueden suceder y que son negocios entre empresarios privados, de los que les te aseguro, Marcelo, todos los días están en los juzgados. El problema es que nos involucró a nosotros, pero el problema entre empresarios que hacen negocios que no laudan, hay miles en los juzgados. Y si no, pregunten en los juzgados. ¿En qué medida decías de estos errores, de que no se coordinaban acciones conjuntas que tiene vasta experiencia en construcción de viviendas, ¿no? Para minimizar... Pero bueno, tal vez ese sea uno de los errores, ¿viste? Porque un problema es que nosotros estamos convencidos que la vivienda industrializada tiene una capacidad en el Uruguay mayor que la vivienda tradicional para solucionar este tipo de temas, de situaciones edilicias. Puede ser equivocado, puede ser acertado, pero hay modelos industrializados que resuelven la vivienda a mayor velocidad. ¿Esto quiere decir suprimir la construcción tradicional? No, por el contrario.
quiere decir complementar la construcción tradicional con vivienda de carácter industrial. Y hay modelos que tienen aptitud técnica. Y el segundo debate, que si querés es un debate importante y en lo que mismo en la central tenemos diferencias, sobre si la propiedad debe ser colectiva o la propiedad debe ser individual. Y este es un debate ideológico, pero una cosa es resolver los debates ideológicos a la interna del movimiento sindical, y acá se resolvió, bien o mal, a mí me habrá gustado poco o mucho, se resolvió. Y bueno, pero con los compañeros de FUBA seguimos trabajando. Y de hecho consideramos que los compañeros de FUBA son parte de la solución del problema de la vivienda. Y los apoyamos y los sentimos nuestros hermanos, nuestros compañeros. La mayoría de ellos son trabajadores. Fíjense que muchas de las cooperativas llevan el nombre del propio sindicato. O Cobifun, o Covisunca, no. Es decir, nosotros fuimos también parte y somos parte de la FUBA. Entendimos en un momento que podíamos hacer un plan de este tipo y bueno, aciertos y errores como en todos los planes, que no solo sobre este, sobre todos los planes que hemos desarrollado hemos tenido aciertos y errores. Ahora, lo que no se puede decir es lo que no es. Si ustedes me dicen, bueno, ustedes pensaron que iban a tener 10.000 viviendas y quieren 500. Sí, tienen razón. Pero hay 4.000 que están en camino. Ustedes dicen que cuando se terminen esas 4.000 no es un aporte del movimiento obrero a la sociedad que haya 4.000 nuevas viviendas y que sus trabajadores tengan una cuota menor en un alquiler. Yo creo que es un gran avance. Están ellos dos, no sé si hay alguno más y vamos cerrando. Porque hay que separar lo grueso y lo esencial de cuestiones que no es que no sean importantes, pero son anecdóticas con respecto a esto. Nosotros convocamos esta conferencia de prensa por las cosas que se dijeron que son falsas. Eso está muy claro. Creo que hay dos preguntas. Una ampliación, si se quiere, ustedes ya lo esbozaron. ¿En qué medida, cómo, en qué tiempos o en qué plazos afectó toda esta situación el desarrollo del plan, más allá de que el plan está vivitoriano? Pero hubo un... Yo creo que lo perjudicó enormemente. En primer lugar, toda la línea de trabajo con el banco hipotecario no se realizó. Lo que se está realizando es lo que se hace directamente con la financiación de la Agencia de Vivienda y del Ministerio de Vivienda. Eso es gravísimo. Y también, en otro plano de las cuestiones, digamos que el ritmo de una cosa que se podría implementar rápidamente por razones, digamos, burocráticas, razones de la circulación de los flujos financieros, también está bastante más lento de lo previsto. Pero lo central es que toda la línea con el banco hipotecario nunca se desarrolló. ¿A quién o a quiénes se identifican ustedes como impulsores de esta campaña que ha generado estos perjuicios y con qué intenciones? Eso es para Ana Clara, ¿no? Las intenciones son para Ana Clara. Nosotros lo que vemos son titulares de prensa que deforman la realidad. Lo demás, ¿cuál es la intención? A ver, empresario que aparece como militante sindical del PICNT. Incorporación del PICNT en un juicio en donde no está imputado y a lo sumo, si es que así se determina, debe comparecer para dar elementos como testigo. Bueno, me parece que 2 más 2 es 4. Acá hay una intención, digamos, de desprestigiar a la Central Única de los Trabajadores. Digamos que las lecturas desde un punto de vista social, político, ideológico, corresponden a los comentaristas. Nosotros constatamos una cosa que a esta altura es un hecho, porque si no, ¿está permitido mentir? ¿Por qué se presenta a un empresario como militante sindical? ¿Está permitido mentir? ¿La libertad de prensa permite mentir? Yo creo que no. Bueno, muchas gracias a todos.